en tus santas y preciosas manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero compartir una presentación, hermanos, para que ustedes lleven el hilo conductor de lo que va a ser, lo que vamos a hablar el día de hoy, y es específicamente el carácter de un cristiano. Fíjense que realmente nosotros he escuchado muchos mensajes que dicen que el carácter del cristiano se desarrolla en medio de la crisis. Y yo creo que eso, a mi forma de pensar, no creo que tenga mucha realidad. ¿Por qué? Porque quiere decir que los cristianos o seguidores de Jesús que no hemos pasado crisis o no hemos pasado situaciones difíciles, no tenemos el carácter, cosa que es una cosa errónea. El carácter de un cristiano, hermanos y hermanas, no solamente se genera en el tiempo de crisis. El carácter del cristiano es y debe de empezar a ser desde el primer momento que nosotros reconocemos al Señor Jesús en nuestras vidas. Ahí comienza a generarse el carácter de una persona seguidora de Jesús. El cómo actuamos en cualquier circunstancia define nuestro carácter. El que pensamos en cualquier circunstancia, sean cosas buenas o sean cosas malas, genera nuestro carácter como realmente seguidores de Jesús. Así que no es tan cierto que solo en las crisis debemos de desarrollar nuestro carácter. No, es en todo momento que nosotros como hijos de Dios debemos de generar o de estar desarrollando nuestro carácter cristiano, dejándonos moldear por aquel que nos llamó, dice la Biblia, desde las tinieblas a su luz admirable. El seguidor de Jesús ya debe de tener el carácter de Cristo en todo momento. Desde el momento en que nosotros decidimos cambiar nuestra forma de pensar, decidimos o el Espíritu Santo toca nuestro corazón y decide cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra forma hasta de vestir, cambiar nuestra forma hasta de hablar, desde ese momento el Espíritu Santo ya va actuando en nosotros y va transformándonos y va moldeándonos. Entonces el carácter del cristiano no solo es en tiempo de crisis, hermanos, hermanas. Si usted está teniendo problemas, si usted está teniendo dificultades, usted ya debe de tener el carácter de Cristo en su vida para poder sobrellevar esa situación complicada que está enfrentando. Si nuestro carácter solo se definiera en las pruebas, entonces muchos y muchas no tuviéramos carácter de repente que estamos en tiempo de bonanza. O sea que en tiempo de bonanza no desarrollamos el carácter de Cristo. Mire qué interesante. Y no solamente en tiempo de crisis, también en cualquier situación nosotros debemos de tener ese carácter cristiano. Esta es una pregunta. Yo en todas las predicaciones, hermanos, hermanas, yo creo que todos debemos de atesorar un mensaje y no solo es escucharlo, sino que también atesorarlo y hacernos preguntas a nosotros mismos. Por eso es interesante que usted siempre en un mensaje, usted diga qué es lo que he aprendido el día de hoy. Cada vez que el pastor, cada vez que diferentes predicadores nos van a enseñar acerca de la palabra, atesore eso en su corazón y diga ¿qué puedo tener esto en mi vida? ¿O por qué no puedo desarrollar lo que el pastor o lo que el predicador está diciendo? Entonces, una de las preguntas que nos vamos a hacer hoy es ¿cómo debe de ser el carácter de un cristiano en tiempos de crisis? Realmente la pregunta es la siguiente, la respuesta es la siguiente. El seguidor de Jesús debe de tener el carácter en todo momento de su vida, no solo en el tiempo de crisis. Y estudiando la vida de Pablo entonces nos dice que el carácter de un cristiano debe mostrarse en todo tiempo. En todo tiempo, acuérdese, en todo tiempo. Usted y yo y todos los que hemos venido al arrepentimiento de Jesús, hemos venido a los pies de Jesús, hemos aceptado el Espíritu Santo, ya tenemos el carácter de Cristo en nosotros y no podemos decir que solo es cuando estemos en situaciones de crisis. Entonces, el carácter de Cristo o el carácter nuestro se va generando desde el primer momento que nosotros reconocemos a nuestro Señor. Y Pablo lo dice y se lo escribe a los de Filipo y le dice, no digo esto porque es necesario, pues
he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Entonces, Pablo está diciéndoles que su carácter no solo es en tiempo, en toda situación en la que se encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, hablando del alimento material, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y aquí viene uno de los versículos que más nos gusta a algunos cristianos, a algunos seguidores de Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el carácter de él está diciéndonos en los versículos anteriores que en todo momento él siempre mostró esta templanza, ese carácter, un carácter desarrollado a la imagen del Señor. Sé vivir en abundancia y sé vivir en la escasez. Sé vivir en la tribulación como también sé vivir en el momento de bonanza. Mi carácter es el carácter parecido a Cristo, porque no es que ya lo haya alcanzado todo, pero una cosa hago, decía Pablo, me extiendo a lo que está por delante. Entonces, Pablo es una de las personas que en el libro de los Hechos tiene un carácter cristiano bien arraigado. Él está bien definido en lo que realmente él quiere y es servirle a su Señor. Entonces, ¿cómo Pablo desarrolla ese carácter como hijo de Dios? ¿Cómo Pablo desarrolló ese carácter como hijo de Dios? Y hoy vamos a ver tres cositas nada más. La vida de Pablo es una vida, hermanos, abundante, es una vida que si usted lee los capítulos desde el capítulo 11 hasta el capítulo 28 del libro de los Hechos, se va a dar cuenta de todas las proezas, de todas las hazañas que este gran personaje hizo y que en todo momento su única misión fue proclamar el evangelio, servirle a él. Pero vamos a comenzar con un antes, un durante y un después. Antes, vamos a ir a lo primero. Esta imagen pues la tomé de la película que nosotros miramos hace poquito. Hace mucho tiempo miramos la película de Pablo Apóstol y vamos a ver un carácter a la imagen del Señor, el apóstol Pablo. Entonces vamos a comenzar diciendo que el apóstol Pablo desarrolló su carácter siendo transformado en una nueva persona de manera extraordinaria. Y quiero que nos vayamos al libro de los Hechos, capítulo 9. Este es el antes. Este es el antes. ¿Quién era Saulo? Saulo, en este momento, en esta primera etapa de su vida, Saulo es un hombre perseguidor de la iglesia, que creo que todos lo sabemos, todos sabemos eso, que Saulo era un hombre perseguidor de la iglesia. Saulo era un hombre que atentaba contra la expansión del reino de los cielos y asesinaba cristianos. Es más, la Biblia nos relata en capítulos anteriores que Saulo presenció la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano que muere. Y es más, la Biblia también nos dice que él no dijo nada, sino que a los pies de él se le tiraron las vestiduras de Esteban. Estamos haciendo un pequeño recorrido de todo el libro de los Hechos. Algunos datos usted los va a saber, otro de repente usted los va a descubrir el día de hoy. Mire cómo Dios le habla específicamente a Saulo. La Biblia nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 9, y creo que todos conocemos la historia de cómo Saulo fue convertido, ve una luz, va camino a Damasco a perseguir más cristianos. Esa era la misión de Saulo y ese era el carácter de él, perseguidor de la iglesia. Era una persona temperamental y no podía ver a cristianos predicando la palabra de Dios. Y él decide ir a Damasco, donde ya había rumores de que había un grupo de cristianos, porque a partir de la muerte de Esteban, todas las personas, por miedo a lo que estaba pasando en Jerusalén, por el miedo de que fueran a matarlos como mataron a Esteban, todos los cristianos, que por cierto eran muchos jóvenes, decidieron salir de Jerusalén y empezar a compartir la palabra. Entonces se dieron cuenta que en Damasco había un grupo, había una red de cristianos que estaban compartiendo entre ellos, y él decide ir al Sanedrín, donde estaba su maestro llamado Gamaliel, y decide que le den unas cartas de poder para que él tuviera jurisdicción
en Damasco y poder ir a encarcelar a los cristianos, y no solo encarcelarlos, sino que matarlos si era posible. Y de camino, Saulo ve un resplandor, escucha la voz de Jesús, y ahí empieza el cambio del carácter de este hombre perseguidor de la iglesia a un hombre predicador del Señor. Y eso es lo maravilloso. Por eso es que el carácter de Pablo se genera con una transformación o un llamado extraordinario que Dios le hace. Ve la luz, ve Jesús y le dice en el versículo 5, Saulo le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dice, soy Jesús, a quien tú persigues. Mi Biblia es otra versión, hermano. A quien tú persigues. Levántate y vete a la ciudad. Ahí te dirá qué tienes que hacer. Solamente la voz dijo, yo soy Jesús. Y ese llamado extraordinario que Dios le hace a este hombre, fue tan impactante para la vida de Saulo, que él dice en los versículos siguientes, él queda ciego, y él dice que en el versículo más adelante dice que él ni comió por el shock. Él quedó en shock después de haber presenciado, después de haber visto esa luz que lo llamaba. ¿Sí? Entonces, el más grande perseguidor, en este versículo, en el versículo 1, nos dice en Hechos 9:1, nos dice que él era gran perseguidor de la iglesia, presenció la muerte de Esteban, llamado de una forma excepcional. Dios nos llama de muchas formas a cada uno para completar la misión o el ministerio que Dios tiene para nosotros, algo que debemos nosotros de hacer. No sé cómo fue nuestro llamado, hermanos, hermanas, y no sé si ustedes se acuerdan de su llamado, pero créanme que el día en que el Señor nos llamó para estar en el ministerio, para estar sirviéndole en la obra de Él, ese día tuvo que haber sido un día extraordinario. Me acuerdo que el pastor recuerda la fecha y el día y hasta cómo fue. Y yo creo que muchos nos recordamos ese día en el cual el Señor tocó nuestro corazón y nos llamó a un ministerio. Y ahí, desde ese momento, hermanos y hermanas, fue generándose nuestro carácter como seguidores del Señor. Entonces, Saulo, el más grande perseguidor de la iglesia, fue transformado, fue cambiado, y no de una forma sencilla, fue de una forma maravillosa, en el cual hasta las personas que iban con Saulo decían, nos dice la Biblia, que escuchaban el relato, escuchaban la voz de una manera maravillosa. Saulo fue llamado para cumplir un ministerio. No solo fue llamado para ir a sentarse con los apóstoles y a escuchar los mensajes de ellos. No, fue llamado para un propósito. Por eso este es el antes de este hombre. Saulo cambia inmediatamente. No fue un cambio paulatino, como de repente los apóstoles. Los apóstoles cambiaron en un transcurso miren qué interesante, el carácter de los discípulos cambió o fue moldeándose en un término de 3 años y medio. El carácter de Pablo, la forma de ser de Pablo no fue durante 3 años y medio. El carácter de Pablo o la decisión de cambiar de forma de vida de Saulo no fue en 3 años, sino que fue inmediatamente. Y leamos qué es lo que dice en el versículo en adelante, donde dice versículo 19. Luego comió y recuperó las fuerzas, porque quedó tan impactado que no comía ni bebía nada, aparte de quedar ciego. Pero Ananías le devuelve la visión a Saulo, él recupera fuerzas, es bautizado, come y se recupera. Pero más adelante nos dice algo interesante. Saulo se quedó un tiempo con los seguidores que vivían en Damasco. ¿Para qué? Para ser discipulado, para ser aprendido, para que él conociera más de aquel llamado, de aquella persona que le llamó para servirle. Todos los que lo escuchaban se asombraban. Dice, enseguida entró, en el versículo 20, enseguida entró a las sinagogas a proclamar que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, no tardó nada, no tardó mucho. Él se discipuló, él aprendió de Jesús, aparte que ya sabía, porque era una persona, recuerden que era una persona enseñada en las Escrituras, o sea, no era algo nuevo,
pero ya no era alguien enseñado en las escrituras, ahora es alguien enseñado en la gracia de Dios. Y ahora él entra, el 20 dice, entra enseguida a las sinagogas y comienza a hablar de Jesús. Entonces, esta manera maravillosa o extraordinaria como es llamado Saulo, tiene sus efectos en el carácter de este hombre. Y empieza de una u otra manera, empieza a hablar de aquel a quien antes perseguía. No es un cambio sencillo, hermanos. No es un cambio sencillo. Es más, a muchos de nosotros que no nacimos en hogares cristianos o que no hemos sido cristianos desde inicio, nos costó de un inicio. Yo recuerdo que cuando yo recién convertido, yo pasaba mucho tiempo en las canchas de la Universidad Autónoma. Y yo siempre pasaba ahí con mis amigos y de vez en cuando se me soltaban algunas palabras no decorosas. Y mis amigos me decían, y no es que sos cristiano. Entonces eso me hacía como refrenar mi lengua, como detenerme y decir, es cierto, he cambiado mi forma de ser. Y el Señor poco a poco fue quitándome a todas mis amistades viejas y me fue dando amistades completamente diferentes y nuevas para que yo fuera moldeando mi carácter y que fuera creciendo en la fe. Entonces no fue algo sencillo lo que Saulo vivió. Igual no fue para nosotros algo fácil lo que nosotros vivimos cuando estábamos antes y ahora lo que somos ahora. Es más, Pablo dice, nuevas criatura es, porque él entendió ese cambio transformacional de alguien con maneras de pensar o maneras de actuar diferentes a una persona completamente renovada, una persona completamente nueva. ¿Y qué tuvo que pasar para cambiar de carácter de algo impío, de algo inservible a algo completamente útil? Tuvo que pasar un cambio y ese cambio Saulo lo vivió en carne propia. Entonces, aquí hay unas preguntas. Si estamos moldeando nuestro carácter, nosotros debemos de saber cómo Dios nos ha llamado, cómo Dios nos está transformando en nuevas personas. Y vamos a contestar sinceramente algunas preguntas. Yo quiero que ustedes se las contesten sinceramente, que las contesten allí en sus casitas. No respondan los que están al lado, ¿verdad? Porque se puede delatar, pero sí contéstese. La primera pregunta que nos vamos a hacer para ver cómo es nuestro carácter o cómo podemos alcanzar un carácter cristocéntrico es la siguiente. ¿Hace cuánto el Señor me cambió? ¿Hace cuánto el Señor me cambió? ¿10 años? ¿15 años? ¿20 años? Toda la vida. Hay hermanos o hermanas que toda la vida han sido cristianos. Muy bien. ¿Hace cuánto el Señor me cambió? ¿Por qué? Porque como hijo de Dios, ¿cuánto he crecido espiritual en los últimos, vamos a decirlo, en los últimos días o en los últimos años? ¿Cuánto hemos crecido espiritualmente? ¿O cuánto nosotros mismos, el Espíritu Santo nos dice cuánto hemos retrocedido de repente? ¿Cuánto hemos crecido espiritualmente? Porque el carácter de Pablo, o llamado Saulo, fue ascendentemente. Él nunca decreció su carácter, su misión, su manera de pensar, su manera de predicar a las demás personas. Jamás. Es más, en el tiempo de tribulación de Saulo, nunca negó a Jesús. Y es por eso que en lo último que vamos a ver en el mensaje, cuando regresa a Roma, jamás negó a Jesús. Entonces su carácter fue templado. ¿Hace cuánto o como hijos de Dios hemos crecido espiritualmente o realmente hemos sentido que estamos estancados? Y la tercera pregunta que les voy a hacer o que nos vamos a hacer es, si yo me siento estancado, si yo me siento en un solo lugar y no siento que he crecido espiritualmente, ¿qué me ha faltado para ser un verdadero hijo de Dios? ¿Qué me ha faltado para tener ese carácter de Cristo en mi vida, en todo momento, no solamente en tiempos de crisis? Le voy a dar un chancecito para que usted responda estas preguntas, porque en base a los años que usted tenga, usted puede decir, mi carácter va en aumento. Mi carácter como cristiana, como hija del Señor, como seguidor del Señor, va en aumento. O usted puede decir, mi fe no ha mermado.
mi fe se mantiene más firme. Y el hermano Roque está diciendo en el año, pero en estos últimos días mi fe es más firme. Pero no diga, es más firme porque he pasado aquellas dificultades, he tenido problemas en mi trabajo, he tenido problemas en mi casa, en mi colonia, porque entonces ya lo está ligando a la crisis. Y en la crisis, hermanos, no solamente nuestro carácter se forma en todo momento. En tiempo de bonanza, su carácter como cristiano o como cristiana se ha mantenido firme, o en tiempo de bonanza, en tiempo de abundancia, usted ni agradece al Señor, ni se recuerda de Él, pero cuando ya entra en crisis, ahí sí entra en su casa, se hinca, levanta sus manos y empieza a orar 10 veces al día. Es en todo momento, hermanos. Porque entonces Saulo, en este tiempo que pasó sin crisis, antes de comenzar su ministerio, entonces él no era cristiano, no tenía ese carácter. Y vemos lo contrario. Saulo decidió quedarse con todos los cristianos desarrollando su carácter. Vamos a la número 2. ¿Cómo desarrollamos el carácter o cómo Saulo desarrolló su carácter como hijo de Dios? Siendo constantes o siendo constante en el caso de Saulo en el ministerio que se le encomendó. Y aquí ya vamos a ver, hermanos, la vida de él ya en su ministerio, Después de su conversión, Saulo es discipulado por varios cristianos, entre ellos Ananías, como lo vemos ahí en Hechos capítulo 9, del 17 al 19, en Damasco. Luego, su carácter como cristiano, sin importar las pruebas, en Jerusalén. Luego, Saulo viaja a Jerusalén y convive con los cristianos. Busque el capítulo 9, verso 26 de Hechos. 9, 26. Dice, Saulo se fue a Jerusalén y trató de reunirse con los seguidores, pero todos le tenían miedo y no creían que fuera un seguidor. Pero Bernabé apoyó a Saulo y lo trajo a los apóstoles y Saulo les explicó que había visto al Señor en el camino y que el Señor le había hablado. También les contó que en Damasco Saulo había hablado valientemente en el nombre de Jesús. Entonces ya está desarrollando ese carácter y ya está comenzando el ministerio por el cual el Señor le habló a él. Entonces, ¿cómo desarrollamos nuestro carácter? Aferrándonos al ministerio que se nos ha encomendado. Porque en el ministerio o en la obra que Dios nos ha puesto en nuestras manos, ahí desarrollamos esa templanza, ese carácter, esa forma de pensar totalmente diferente a la que ya tenía antes. En ese entonces el mundo estaba cambiando. Ahí hablamos un poquito vámonos al capítulo 11 de los Hechos. Capítulo 11 de los Hechos. Y ahí vemos que el mundo ya está cambiando. Hay muchos cristianos en el versículo 19, capítulo 11, verso 19, nos dice que después de la muerte de Esteban, muchos cristianos fueron dispersos por toda el Asia Menor. Y hay un grupo muy fuerte en Damasco. Y ese grupo de Damasco, acordémonos, Saulo ya está aprendiendo en otro lado de las cosas cristianas, de las cosas del Señor, pero en Damasco hay un grupo y la iglesia o los apóstoles, Pedro y todos los demás apóstoles empiezan a ser perseguidos. Hay un profeta que aparece en el verso 22 que se llama Agabo y le dice que vienen tiempos difíciles para todos los cristianos y que van a ser perseguidos. Y deciden unir o advertir a todos los cristianos en todas las regiones. Es por eso entonces que encomiendan a Bernabé. Bernabé es una de las personas que aparece en el capítulo 2 del libro de los Hechos cuando se convierte y él vende su propiedad, y después viene el relato de Ananías y Zafira. Ustedes lo pueden leer en Hechos capítulo 2, capítulo 3. Bernabé decide ir, pero primero dice la Biblia que Bernabé pasa por Saulo, porque él sabe de que él es un hombre muy intrépido y de que está desarrollando ese carácter y ese ministerio al cual Dios le llamó. Y ahí hacen una dupla, Bernabé y Saulo, en donde comienzan su primer viaje misionero. Vámonos a Hechos capítulo 11, verso 25. Hechos capítulo 11,
verso 25. Nos dice, entonces Bernabé fue a la ciudad de Tarso, ahora acuérdense que de allí es Saulo, a buscar a Saulo. Entonces encontró a Saulo, Bernabé lo trajo a Antioquía. Saulo y Bernabé se quedaron ahí todo un año aprendiendo de la palabra, reuniéndose con la iglesia y enseñando a gran cantidad de personas. Ahí, hermanos, en esta ciudad de Antioquía es donde dice la Biblia que por primera vez a todos nosotros, seguidores de Jesús, se nos llama cristianos. Por si no lo sabía, puede marcarlo ahí en su Biblia. Ahí por primera vez a todos los seguidores de Jesús se les denomina cristianos. Y ahí comienza entonces el viaje de estas dos personas ya convertidos y ya moldeando su carácter. Pablo es uno de los grandes misioneros de la historia. Es uno de los grandes evangelistas que nos enseña la historia. Es una de las grandes personalidades de la historia en donde en todos sus viajes él muestra su carácter como hijo de Dios. Hizo 3 viajes misioneros que más adelante ustedes lo pueden leer en todos estos capítulos que vienen más adelante. Ustedes pueden darse cuenta de las ciudades que visitó. Visitó alrededor de 40 y pico de ciudades anunciando a Jesús, anunciando. Y fíjense qué interesante, que él, aparte de anunciar a Jesús, él anunciaba su conversión. Qué impactante es, o qué impactante fue para este hombre su conversión. Y cómo cambió su carácter de ser alguien perseguidor a un servidor. De esa conversión, ese hecho histórico que hubo ahí, el camino a Damasco, es el que le permitió a este hombre compartir su conversión a todas las personas y a los sinagogas donde él visitaba. 18 capítulos, hermanos y hermanas, de Hechos. Estamos hablando de la mitad del libro de los Hechos, hablan de su ministerio. Si nosotros pudiéramos hacer si alguien nos fuera a hacer un libro, como Lucas se lo escribió a Saulo, todas las aventuras y todo lo que Saulo hizo. Si alguien pudiera redactar un libro de nuestra historia, de nuestra vida, ¿cuántos años escribiría esta persona que nosotros hemos servido al Señor? ¿Cuántos años hemos trabajado y cuántas cosas hemos hecho para el Señor? No para vanagloriarnos nosotros, porque el mismo Saulo lo decía, el mismo Pablo lo decía, no para vanagloriarme a mí mismo, sino para poner en honra a nuestro Señor. Entonces, 18 capítulos. Y en cada viaje, Saulo no solo predicaba el amor del Señor, sino que también hacía milagros en nombre del Señor. Es más, en una ocasión se le comparó con un dios griego, porque en ese momento las culturas griegas y la cultura romana era el boom de la sociedad y todos creían en dioses. Y este hombre se levantó en medio de todos esos dioses y empezó a proclamar el único Dios fiel y verdadero llamado Jehová de los ejércitos, predicando a Jesús y predicando el amor de Jesús en medio de una cultura totalmente diferente. Él fue llamado a levantar su ministerio y proclamar a Jesús a todas las personas y el arrepentimiento. Todo eso lo pueden ver, hermanos, en los capítulos siguientes, en el primero, segundo y tercer viaje que este hombre hizo. Eso es el carácter. No renunciar jamás al ministerio que se nos fue encomendado. Ahora, miren las diferentes ciudades, todas esas líneas que ustedes miran de diferentes colores, todo eso es el recorrido, los recorridos que Saulo hizo. Ahora, yo les pregunto, hermanos, porque nosotros podemos decir que en nuestros ministerios, hermanos, es que en nuestro trabajo, nuestros estudios, Saulo no pensó eso, Pablo no pensó eso. Él fue un hombre ocupado, con la agenda llena, y en todo momento jamás dijo no al Señor. Ese es carácter. Demostrar que en mi ministerio tiene que seguir, porque no es un ministerio que yo mismo me lo inventé, decía Saulo, sino que es un ministerio que fue encomendado por el Señor. Saulo no fue desocupado, no fue una persona de balde, como decimos nosotros. Fue una persona que viajó por todas estas ciudades. Todos esos puntitos y números que ustedes miran son las ciudades donde Saulo estuvo
o permaneció algunos días, pero hay unas ciudades que pasó de paso y siempre cumpliendo su ministerio. Esa fue la transformación, ese fue el amor que sintió por aquella persona que le habló, ese fue el amor que este hombre sintió en el ministerio al cual fue encomendado. Díganme ustedes, hermano, ¿no es el carácter de Cristo? Realmente ese es el carácter de una persona, cumplir el ministerio, no desvanecerse, no rendirse en ningún momento, ya sea en tiempos buenos o en tiempos malos. El carácter de Cristo en mi vida debe de estar en todo momento. Esté ocupado o no esté ocupado, o como Saulo le dijo a Timoteo, en todo tiempo, en tiempo o fuera de tiempo. O sea, él siempre procuraba cumplir su ministerio. Entonces, algunas preguntas que nos vamos a hacer en esta mañana es, si mi carácter, si yo quiero generar ese carácter como Cristo, entonces tengo que ser constante en el ministerio al cual se me encomendó. Entonces yo quiero que ustedes respondan sinceramente en este momento. ¿Tengo algún ministerio que Dios me haya dado para cumplirlo? Y no debe ser un ministerio solo que esté denominado por la iglesia. No, puede ser de repente orar por otros. Es un ministerio. Me alegra que las hermanas y los hermanos siempre estemos orando unos por los otros. Ese es un ministerio. O de repente el ministerio de ayudarle y servirle a las personas que están alrededor de nosotros, nuestra familia, de repente es un ministerio. Nuestros hijos, nuestras hijas están en constante comunicación con el Señor. Es un ministerio. En nuestra familia, en nuestros vecinos, es un ministerio. ¿Es un propósito del Señor? ¿Lo estoy cumpliendo o realmente me estoy quedando corto? La siguiente pregunta que yo quiero que nos hagamos en esta mañana es, como hijo de Dios, ¿he sido constante en la obra de Dios aquí en la tierra? ¿En mi iglesia? ¿En mi familia? No, hermano, es que fíjense que, miren, a mí me da risa porque cuando yo doy clases virtuales, los alumnos están bien atentos cuando yo doy clases virtuales. Cuando empiezo a preguntarles, hermanos, a los hipotes en clases, se les va el internet, que se quedan pegados, que apagan la cámara, que pasa de todo. Entonces les digo yo a los hipotes, qué raro que cuando yo pregunto, como que el internet agarra, se les vale, como que entra el demonio en la computadora. Y digo esto porque hay muchos que de repente ponemos excusas para cumplir nuestro ministerio. Pablo no puso ninguna excusa en cumplir su ministerio. Él, desde que fue transformado, desde que fue cambiado, desde que se bautizó, en el verso 20 del capítulo 9, dice, enseguida entró a las sinagogas y empezó a hablar de Jesús. No tardó mucho, porque él entendió su cambio transformacional. Él entendió su ministerio y él comprendió que él tenía que tener o debía de sacar ese carácter que el Señor había puesto en él. ¿Qué tan constante usted ha sido en la obra de Dios en estos últimos días? ¿Qué tan constante hemos sido sirviendo al Señor en nuestra iglesia? ¿Qué tan constante hemos sido sirviendo al Señor en nuestra familia? ¿Hemos desarrollado ese carácter o solo en el tiempo de prueba es que reúno a mi familia y me pongo a orar con ellos? No, en todo momento. El carácter del cristiano es en todo momento. Mi fe es en todo momento, no solo en tiempo de en angustias, es en todo momento. En la iglesia, en mi familia y aquí en la tierra también. Debo de desarrollar la obra de Dios aquí en la tierra. Y la tercera pregunta de esta parte 2 es, ¿qué me ha faltado realmente para ser constante en el ministerio que Dios ha puesto en mis manos? ¿Qué me ha faltado? No, hermano Roque, es que no tengo ministerio, en la iglesia no me han puesto, no me han nombrado en nada. Hermano, pero llamar por teléfono a una hermana o a un hermano no necesita que usted le den el cargo de comunicaciones en la iglesia. Puede hacerlo. Hermano, es que yo no oro porque a mí nadie me ha puesto, no me ha dado el cargo de oración. Hermano, pero orar en su casa no necesita que se le vaya a poner un ministerio. ¿Qué le ha faltado
para ser constante en ese ministerio. Si usted tenía o tiene un ministerio y usted siente que no lo ha desarrollado, ¿qué le ha faltado? ¿Le ha faltado ganas? ¿Se ha sentido débil? ¿Se ha sentido sofocado por la situación? Y déjeme decirle, hermanos y hermanas, que según los aires que vamos, esto va a seguir todavía. El próximo año de repente seguimos así. Entonces, contrólese, agarre el temple del Señor, agarre el carácter del Señor y empiece a desarrollar el ministerio al cual Dios le llamó a servir. Número 3. ¿Cómo Pablo desarrolló ese carácter como hijo de Dios? Mostrando su templanza en todo momento. Y este es uno de los, fue los 2 capítulos últimos que miramos con los jóvenes el sábado anterior. Capítulo 27 y 28. Vámonos al capítulo 27 y 28. Interesante. Hermanos y hermanas, por si ustedes no lo sabían, es el 4º viaje de Pablo, ya convertido en Pablo. 4º viaje de Pablo. Si usted creía que solo hizo 3 viajes, no, hizo 4 viajes. Pero este viaje no lo hizo evangelístico. Este viaje lo hizo como prisionero. Yo le puse el viaje silencioso de Pablo, porque él no viaja predicando, sino que él viaja como un prisionero en un barco, donde nos dice el capítulo 27, en el primer versículo, nos dice que iba al mando un hombre llamado Julio, quien era el centurión que llevaba a varios prisioneros de Jerusalén hasta Roma. Eran alrededor de 276 personas en el barco. Entonces, póngale la pluma. Iba Julio, iban 100 soldados, ahí son 101. Dice la Biblia también en el verso 2 que iba Aristarco, que también el pastor nos ha mencionado varias veces, de este hombre acompañante de Saulo, o de Pablo, porque ya se llama Pablo, que es llamado Aristarco, y iban varios prisioneros. Mire qué interesante. La templanza de este Pablo es tal profunda, y ese es el carácter de este hombre, que este hombre en toda la narrativa de Hechos capítulo 27, toda la narrativa solo se menciona, porque Lucas es el que también va en ese barco. Lucas va en el barco, y si no, vean en el versículo 1, donde dice cuando se decidió que íbamos a viajar a Italia. ¿Y quién está narrando eso? Lucas, el doctor Lucas, iba entonces en ese barco. Miren lo que Lucas narra, que la participación de Pablo solo fueron 3 veces. 3 veces que Pablo abre la boca para opinar. Y ya vamos a ver por qué. En el versículo 9 nos dice, entonces Pablo les advirtió, verso 10, 27:10, Hechos 27:10. Señores, corremos el riesgo de hundirnos en el mar. Habrá mucha pérdida, no solo la carga y el barco, sino también nuestras vidas. Saulo, siendo prisionero, llevado a Roma para ser enjuiciado en Roma por problemas que hubo en Jerusalén, usted lo puede leer en el capítulo 26 y capítulo 25, cuál fue todo el problema que hubo en Jerusalén. Regresan a Roma, lo lleva Julio en el barco, y este hombre se para en pie y le dice, era temporada de octubre o noviembre, donde se daban lluvias, donde se daban ventorrales. No es correcto, no es bueno que viajemos. Un prisionero diciéndole a todos los demás que no es correcto viajar en ese momento. La templanza de él, el carácter de él al decirle a todos, no viajemos. Él era prisionero. Él pudo haber pensado, uy, sí, hombre, vámonos en el mar, y en el mar hay hay un disturbio o algo, y me tiro por la borda y nado y me salvo y ya no voy a la cárcel. Sino que él no hace eso. En ningún momento en toda la narrativa que nos hace Lucas en este capítulo 27, él quiere huir, en ningún momento. ¿Por qué? Porque él ve que su ministerio es o ya ha finalizado. Ahora quiero que entendamos a Pablo. Ya él es apresado, él está sintiendo de que su vida ya no va a ser
una vida de misiones. Él ya es una persona adulta, es una persona anciana, y él va hacia Roma a ser enjuiciado por el César, por el emperador. Entonces su carácter, su templanza es mantenerse sereno, advirtiendo los peligros que se pueden tener en el viaje. Entonces esto nos enseña que como cristianos nosotros tenemos que mantener la calma en cualquier circunstancia, sea buena o sea mala, y poder tomar las mejores decisiones. Ahora, en el verso 21, siempre en el capítulo 27, es la segunda participación que Saulo hace. El barco entra en una tormenta. El barco entra en una tormenta, ya en el mar Adriático, ahí nos dice en el versículo 3 en adelante, pero en el 21 todos están con miedo y Saulo dice, en el versículo 21 dice, ninguno de nosotros había comido en muchos días. Lucas está narrando. Entonces Pablo, dice Lucas, se pone de pie en medio de ellos y dijo, señores, ustedes debieron haberme hecho caso de no navegar hasta Creta, y así no hubiéramos tenido tantos problemas y pérdidas. Pero ahora les digo que no se preocupen, el temple de un hombre de Dios o una mujer de Dios es mantener la calma y hacer que otros mantengan la calma en circunstancias difíciles. Yo siempre he dicho, cuando nosotros tenemos problemas, pensamos que Dios en el cielo está también de un lado a otro, corriendo de un lado a otro, jalándose las mechas del pelo, diciendo, ¿y ahora, Roque, qué hacemos? No, Dios mantiene la calma, y nosotros también acá en la tierra debemos de hacer que otros mantengan la calma. Pero ahora les digo que no se preocupen, dice el verso 22, ninguno de ustedes va a perder la vida, solamente se perderá el barco. Anoche Dios, a quien pertenezco y sirvo, envió a un ángel que me dijo, Pablo, no tengas miedo, vas a presentarte ante el emperador. Dios salvará tu vida y la de todos los que navegan contigo. Así que tengan valor, porque yo tengo fe en Dios y sé que todo esto pasará tal como el ángel me lo dijo. Entonces, pero encallaremos en alguna isla. ¿Qué es lo que les está diciendo Pablo ahí a todos? Que tengan calma, que no se sofoquen. Y esa es la templanza de una persona seguidora del Señor. Que aunque el barco esté navegando en mareas altas o en días o en noches que no puedan descansar, un mensaje o una llamada alentando o un mensajito dándole ánimo a un hermano o a una hermana o a una persona que esté pasando alguna circunstancia difícil, puede aliviar esas tempestades. Saulo lo estaba haciendo. Y luego, aparte de darles paz y tranquilidad, en el verso 33, todavía están en el barco, dice el 33, antes de que amaneciera, Pablo empezó a convencerlos de que comieran algo, diciéndoles, llevan 2 semanas esperando a ver pasar sin comer nada. Les ruego que coman algo porque lo necesitan para poder sobrevivir. Ninguno perderá ni un solo cabello de la cabeza. Esto es de una persona que prepara a las otras personas que están en problemas de lo que va a venir más adelante. Saulo entonces hace su cuarto viaje de Jerusalén a Roma. Es el viaje silencioso, no habla del Señor, pero su forma de ser, su carácter como cristiano, su forma de amar a los prisioneros, de amar no solo a los prisioneros, sino que de amar también a Julio y a los soldados. Y dice que Julio era tanto el carácter que miraba en él, dice en el versículo número 3, que Julio tenía mucho aprecio por Pablo. Un soldado romano tenía aprecio por este hombre llamado Pablo. Más de 3 meses duró este viaje. 3 meses en mar, sin ver tierra, preocupados y con miedo de ser destruidos o muertos. 276 personas en el barco, Julio, 100 soldados romanos a cargo de los prisioneros. Eso lo pueden ver en el versículo 1, versículo 2 y verso 37. Y en cada viaje, este hombre, Saulo, ve lo que Dios
está haciendo en su vida. Miren esta imagen. Este es el viaje, el último viaje que Pablo hace. Es el último viaje. Y ahí donde tenemos esa parte subrayada o en círculo, esa parte fue donde se dio esa tormenta, en donde hasta los soldados romanos querían matar a los prisioneros para que no se fueran a escapar. Sin embargo, Julio, por lo que Pablo había dicho, decide no matarlos, sino que decide más bien tirar tablas al mar y que los que pudieran nadar se fueran nadando y los que no pudieran nadar se fueran en las tablas. Algo maravilloso sucedió en ese barco, en ese cuarto viaje que Saulo hizo. Aunque no se habló de Jesús, aunque él no profesó su fe, pero sí actuó como un cristiano, amando a los soldados, cuidando a los prisioneros y demostrando que el favor de Dios y la gracia de Dios estaba con él y con todos los que estaban en el barco, a tal punto que después dice la Biblia que comieron todos juntos y agradecieron a Dios por todo eso. Y cuando Saulo llega allá a estas ciudades de tres tabernas, él ve que otros cristianos salen a recibirlo. Ese título yo lo llamo como la entrada triunfal. Vámonos a Pablo estando en Roma, capítulo 28, verso 11. Capítulo 28, verso 11. Ya Saulo entra a tierra romana y muchos cristianos salen porque sabían que venía en esa embarcación y salen a recibirlo y a estrechar su mano y a felicitarle porque él ha hecho grandes cosas. Y ahí es donde él mira que la palabra del Señor en esos tiempos difíciles se ha propagado aún mucho más. Dice, 3 meses abordamos un barco. Bueno, dice en el versículo 16, cuando llegamos a Roma, dejaron a Pablo viviera aparte. Oigan, el favor de Dios para Pablo estaba, ya, si a los que no sabían, de la cárcel domiciliaria, ya estaba desde ese momento. Pablo fue encarcelado domiciliariamente. Él estaba en una casa y afuera de la casa había un soldado cuidándolo. Y él, dice la Biblia, dice más adelante, que él aceptaba a muchas personas. Estuvo 2 años aceptando a muchas personas y desarrollando o haciendo lo que más le gustaba hacer, hablar del Señor libremente. Entonces, preguntas. ¿Realmente me sofoco, me entristezco, me amargo o pierdo el control en tiempo de crisis? No hay dinero. Perdemos la paz. Mucho trabajo. Perdemos la paz. Me sofoco, mantengo la calma, me amargo, me frustro, pierdo el control, empiezo a patear el perro, el gato, todo lo que me ponga enfrente. Como hijo o como hija de Dios, confío en Dios en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Agradezco a Dios en tiempos buenos o tiempos malos. Contéstense, ahí mismo, ahí donde estamos, contestémonos todos. ¿Confío en el Señor en tiempos buenos, en tiempos malos? ¿Qué me ha faltado para tener el carácter de Cristo en mi vida? ¿Me ha faltado más carácter? ¿Me ha faltado más oración? ¿Me ha faltado más decisión de servir? ¿Me ha faltado más tiempo con Él? ¿Me ha faltado tirarme a la calle y saludar a las personas y hablarles del Señor o desarrollar esa empatía con otros? ¿Qué me ha faltado para ser un verdadero cristiano, para desarrollar ese carácter que Pablo tuvo? Pablo pasó mucho tiempo para desarrollar su carácter y para ponerlo en práctica en este cuarto viaje silencioso. Entonces, personalice lo que vamos a hacer ahorita. Personalice. Mi carácter como cristiano, debo mostrarlo en todo tiempo. Mi forma de ser como cristiano o como cristiana, debo demostrarlo en todo tiempo. En tiempos buenos o en tiempos malos. Debo de mostrar ese carácter.
¿Cómo desarrolló entonces Pablo su carácter? Y eso es lo bonito de este libro de los Hechos. Los últimos 2 versículos del libro de los Hechos. Subráyelos, porque ahí está centrado todo el carácter de todos los cristianos, de todo el mundo. Pablo dice, permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento alguno. Este es el carácter de un hombre que pasó de una transformación maravillosa a hacer viajes donde eran perseguidos por otros cristianos y discutidos por otros cristianos, y de pasar a ir hasta Roma, a ser enjuiciado y tener privilegios legales de ser encarcelado en una casa y ahí poder recibir a todas las personas para poder predicar la palabra. El carácter de este hombre nos enseña de que el Señor puede moldear el carácter más que podamos tener y poder hacernos sensibles a la voz de Dios y aprender aún mucho más de Él.